se niegan. Y les repito, en España existe el derecho a la libertad de enseñanza y está recogido en la Constitución. Que a ustedes no les gusta con esta deriva bolivariana, sumarita, podemita que me llevan, bueno, pues ya está. Modifiquen la Constitución o directamente den un golpe de Estado, pero no nos den más la vara con estas estupideces, que no hay por dónde cogerlas, y no hagan más ejercicios de demagogia. Usted ha dedicado 30 segundos de un tiempo de 12 minutos, 30 segundos a explicarnos esta infame proposición de ley, que yo espero que PNV y Junts no voten a favor, porque ellos también saben que lo que estoy diciendo tengo razón, y que están ustedes entrometiéndose en las normas autonómicas y están impidiendo el libre desarrollo de la empresa. Con su pan se lo coman, pero déjense de demagogia. En un debate parlamentario marcado por la confrontación, Vox criticó duramente la propuesta del Gobierno para modificar la Ley Orgánica del Sistema Universitario y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Según el portavoz de Vox, esta reforma busca restringir los convenios entre universidades privadas y entidades privadas que incluyan contraprestaciones económicas en prácticas externas de posgrado, medida que, afirma, no existe en ningún otro país y que perjudicaría a estudiantes y empresas. El diputado acusó al Ejecutivo de atacar deliberadamente a la universidad privada por motivos ideológicos, mientras descuida problemas estructurales de la universidad pública como la endogamia, la politización y la falta de excelencia. Señaló además la contradicción de que el propio presidente del Gobierno y varios ministros estudiaran en universidades privadas. Vox defendió que la verdadera motivación del Gobierno es reducir el espacio de la educación privada y someterla a control político, en lugar de mejorar la calidad del sistema universitario en su conjunto. También criticó la segunda parte de la reforma, que redefine los bancos de pruebas en IDE, considerándola una vía para crear chiringuitos y fomentar el clientelismo. El tono del debate fue elevado, con acusaciones de demagogia y ataques cruzados entre Vox y representantes del PSOE. Gracias, señor presidente. Señorías, de los 12 minutos que ha tenido el señor portavoz del PSOE para explicarnos esa proposición de ley, le ha dedicado 30 segundos. El resto ha sido pura retórica demagógica, en donde sale que si el PP, que si Ayuso, que si el ADN. Explique usted la PL. Es una proposición de ley con la que el Partido Socialista quiere modificar dos leyes: la Ley Orgánica del Sistema Universitario, su artículo 9.5, y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación en su disposición 31ª. En concreto, lo que dice esta ley es que prohíbe cualquier tipo de convenio con otras entidades privadas que incluya contraprestaciones económicas en las prácticas externas curriculares de los cursos de posgrado, tanto si estas prestaciones vienen de la propia universidad como si lo hacen desde fundaciones u organismos vinculados a ellas. Y esto no hay un caso igual en todo el mundo. Son ustedes pioneros de esto, porque ni en Europa ni en el mundo existe legislación similar a esta. Y además entra en conflicto con las propias normas autonómicas que no proscriben esto. Incluso en el caso de Murcia, se pide a las universidades privadas que financien estas prácticas externas de la universidad. Pero este gobierno, aun admitiendo que esta práctica es bastante rara en toda Europa, desde luego tiene que tener unos límites legales muy precisos. Tienen ustedes que precisar, porque no es lo mismo una práctica remunerada a aquella empresa que hace detracción de sus horas de trabajo, que tiene que poner un tutor, no es lo mismo que las prácticas hechas en lugares donde el alumno lo que hace es producir. Pero como digo, ustedes van con la brocha gorda, porque esto no va de legislar para el bien común, sino de hacerlo en contra de todo lo que al gobierno le parece contrario a su ideología. O bien, como pieza demagógica, para que salgan ustedes por ahí hablando de la igualdad y de la malvada ultraderecha, etcétera, etcétera. La ministra del ramo dice que esta modificación no va contra nadie, pero las universidades privadas no piensan así, porque ya sabemos que esto es una pieza más de esta retórica que tienen ustedes en contra de la universidad privada, que llevó a la señora ministra de Hacienda, la señora Mopongo, a decir que las universidades privadas van en contra de la clase trabajadora. Ande usted. O al señor presidente del gobierno decir que las universidades privadas son chiringuitos
Desde luego de chiringuitos entienden ustedes los socialistas bastante, pero prueba evidente de que no son chiringuitos es que si lo fueran ya habrían colocado ustedes a sus esposas, a sus primos, a sus cuñados y a esas meretrices que tanto gustan a los señores del PSOE. Con esta iniciativa se pretende tensar la soga que este gobierno ha puesto en el cuello de las universidades privadas, a las que pretenden reducir su nicho de mercado, impidiéndoles llegar a convenios con entidades privadas. Es evidente que este gobierno corrupto le molesta el crecimiento de las universidades privadas y las ha puesto en su punto de mira. Y en lugar de fomentar la excelencia en la universidad pública, acabando con la endogamia, con el engolfamiento ideológico o con la imposición de políticas lingüísticas delirantes que priman las lenguas regionales frente al español, en lugar de invertir en investigación, en lugar de buscar que la universidad pública española pueda situarse entre las mejores, lo que hacen es atacar a las familias que no quieren que sus hijos se vean abocados a ese adoctrinamiento en sus estupideces identitarias. Y si además tanto les molestan las universidades privadas, debería de molestarle que el presidente del gobierno haya estudiado en una de ellas, más 4 ministros socialistas y el propio hermano del señor presidente del gobierno. Marlaska estudió Derecho en la Universidad de Deusto, fundada por la Compañía de Jesús. José Manuel Álvarez, jefe de la diplomacia española, también estudió allí. La ministra de Inclusión, Emma Sainz, se licenció en Derecho en la Universidad de Navarra y Jordi Hereu es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por ESADE. Resulta harto evidente que el gobierno pretende crear un nuevo enemigo ideológico. El presidente Sánchez afirmó, como digo, en la UNED, que se trataba de chiringuitos. ¿Pero para qué tienen ustedes los controles de calidad? Vamos a ver. En España, el control de la calidad de las universidades, sean públicas o privadas, se lleva a cabo a través de un sistema de 3 variables. Por un lado, la normativa legal. Por otro, la evaluación institucional, tanto del gobierno como de las comunidades autónomas, así como, en tercer lugar, los procesos de acreditación. Tenemos la ANECA, que evalúa a través del programa Verifica los grados y másteres en función de los estándares del Espacio Europeo de Educación. Y con esa agencia colabora la Agencia Autonómica de Cataluña o la andaluza. Pues bien, la ANECA ha decidido que el 99% de los grados y el 98,85% de los másteres cumplen con la normativa. ¿Por qué les declara chiringuitos el presidente del gobierno? Lo único que le falta ya al presidente del gobierno es ponerse un chándal con los colores de la Segunda República y marcharse a un campus universitario diciendo aquello de ¡exprópiese! También está el Consejo de Universidades, que vela por el cumplimiento de la LOSU. Y por otra parte, cada universidad debe tener su propio sistema interno de gestión y evaluación del sistema auditado por ANECA. Por cierto, hablan de mejorar la calidad de la universidad en este discurso retórico y vacío que nos acaba usted de encajar aquí, pero no ha dicho que no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores universidades del mundo. Ni una española entre las 150 mejores. Y por cierto, la única que está entre las 150 y los 200 es la Universidad de Barcelona, universidad a la que no pueden ir a estudiar ni extremeños, ni murcianos, ni andaluces, ni castellanos, ni peruanos, ni bolivianos, ni ecuatorianos, ni argentinos, por la sencilla razón de que le exigen la inmersión lingüística en catalán. Fíjense que bien defienden ustedes a la clase trabajadora, la defienden ustedes muy bien. Por último también, añadir que ninguna universidad ha tenido que echar el cierre hasta el momento, porque las propias leyes le dan 5 años para solucionar los problemas que tengan. Pues bien, después de tal ataque a la Constitución, porque ustedes vulneran el artículo 27 de la Constitución que consagra la libertad de enseñanza, así como el artículo 35 que consagra la libertad de empresa, después de, como digo, de tal ataque, un ataque que perpetran a partir de insidias y a partir de falacias camufladas de palabras, de ideas fuerza como la igualdad. ¿La igualdad en qué? Una igualdad sin parámetros no significa nada. Ustedes usan la palabra igualdad como una idea fuerza que apela a las emociones y no a los conceptos. En rigor, si consiguen aprobar este funesto decreto que viene a corregir una ley en sí misma también funesta,
no lo hacen en nombre de la igualdad, porque ¿en qué va a favorecer a los alumnos de la universidad pública, que constituyen el 94% de quienes realizan este tipo de estudios, que ese 6% restante se vea mermado en sus posibilidades de hacer las prácticas externas en la empresa? Al prohibir estos convenios remunerados, pocas empresas estarán dispuestas a realizar estas prácticas si estas prácticas le generan pérdidas en su producción y en el tiempo que sus empleados dedican a estas tutorías. Y no nos vengan con los cuentos de la igualdad y de los privilegios de los ricos. Los verdaderamente ricos pueden pagarse los estudios de sus hijos en el extranjero. A quienes ustedes acosan y persiguen es a la clase media y trabajadora. Primero les asfixian con impuestos abusivos, empobreciéndolos. Luego les impiden formarse en cualesquiera centros privados, ya sean las escuelas infantiles, ya sean los centros concertados de secundaria y ahora la universidad privada. Este gobierno corrupto y bolivariano ataca cualquier iniciativa privada. A las escuelas infantiles, como he dicho, y a los centros concertados no les permiten vivir. Y con tal fin actúan despreciando la propia Constitución. En cuanto a la segunda modificación, de la que usted no ha dicho ni una palabra, la modificación de la Ley 14 de 2011 de la Ciencia y Tecnología en su disposición adicional 31ª, sobre los bancos de pruebas y espacios de experimentación, el nuevo texto sustituye y amplía el concepto de banco de pruebas por una tipología más amplia que oscurece el concepto mismo. En la versión original de este artículo se hablaba de bancos de pruebas regulatorios para proyectos I+D+I centrados en la legalidad, la confidencialidad y la competitividad bajo el control del Gobierno y las comunidades autónomas, estableciendo además un criterio de selección territorial que favorecía a las áreas más despobladas. En la modificación se apuesta por un modelo artificialmente inflado de espacios de experimentación de naturaleza sociológica que incluye espacios controlados de pruebas, bancos de pruebas y laboratorios vivientes, que, por cierto, no han dicho una palabra de cómo piensan ustedes financiar esto. No lo sabemos. En los que, además del Gobierno y las comunidades autónomas, se compromete a entidades locales como actores reguladores, lo que fragmenta aún más la necesaria coordinación nacional en ciencia y tecnología y fomenta el clientelismo. Me temo una gran infinidad de chiringuitos que construirán ustedes para seguir colocando al personal que tienen por ahí disperso. Además, se abre la puerta a la experimentación en políticas públicas sin especificar ni parámetros ni criterios y sin garantías reales de eficiencia ni señalamiento de los medios que permitan su evaluación. En resolución, este gobierno social sumarita bolivariano, perfecta expresión de una izquierda fundamentalista, hipócrita, refractaria a cualquier tipo de enseñanza privada, que pueda pensarse, puesto que, como ya hemos dicho, ustedes mismos, su presidente y 4 ministros estudiaron en escuelas privadas, se ha propuesto atacar y estrangular a un enemigo inventado, modificando a su antojo los artículos señalados que este mismo gobierno aprobó en un gesto más de totalitarismo, de intervencionismo gubernamental en la vida de los españoles. Con cada ley ustedes deterioran la convivencia en España. Con cada enmienda y con cada rectificación que esta izquierda hipócrita y extravagante nos pergeña, con desprecio de la Constitución y hasta del sentido común y con la única finalidad de construir una sociedad subsidiada y maniatada por ellos mismos. Y ya que hablamos de prácticas externas, no estaría de más que ustedes aprobaran unas prácticas externas para los que estudian ciencias políticas en ese antro de Podemos que se llama Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, que hicieran unas prácticas en Cuba y en Venezuela para que vieran los magníficos resultados que da esa ideología. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra el señor García Morís. Gracias, señor presidente. Señor Robles,
Ha hecho usted un repaso de varios currículos. Me gustaría empezar recordando que usted es profesor de filosofía en la pública, que a mí es algo que después de escucharle siempre me impacta muchísimo. Profesor de una materia que supone, trabaja el pensamiento crítico. Yo creo que usted no enseña, usted adoctrina. Grita mucho e insulta más. Nos tiene acostumbrados a eso en esta tribuna y también en las comisiones en las que coincidimos, entre otras en la Comisión de Educación. Yo creo que ustedes no han entendido nada de esta proposición de ley. O sí, quizás lo hayan entendido todo. Y por eso, en el momento en el que hablamos de universidades privadas y de instituciones privadas, ponemos el dedo en la llaga y saltan ustedes con una agresividad que creo que evidencia claramente los intereses que ustedes defienden, porque no son los intereses del conjunto de los estudiantes de este país. El sistema español, el sistema universitario español, es uno de los más equitativos del mundo. Tenemos 50 universidades públicas de calidad, 50 buenas universidades públicas, repartidas por todo el territorio, lo que permite que podamos cursar estudios universitarios, los de Madrid, los de Asturias, los de Extremadura, los de todas las partes del país. Y ustedes, cada vez que tienen oportunidad, lo que hacen en esta Cámara es denostarlo, desprestigiar lo público, desprestigiar nuestro sistema, desprestigiar nuestro país. Y es usted profesor de la pública, hágaselo mirar, señor Robles. Dice que yo he hablado de muchas cosas. Sí, he puesto en valor distintos modelos, el de la derecha y el de la izquierda. Pero usted ha dedicado una parte de su intervención a hablar del Real Decreto de las universidades privadas. Y yo le pregunto, ¿a usted por qué le molesta tanto? ¿Por qué a su partido y también al Partido Popular les molesta tanto que para que una universidad privada sea dada de paso tenga un informe técnico favorable, que tenga un informe técnico preceptivo, que cumpla con la calidad que tiene que tener una universidad? ¿Por qué les molesta tanto? ¿Por qué les molesta tanto, señorías? Porque se dedican a hablar de eso, a defender a las universidades privadas, pero no a las universidades privadas de calidad. Porque el debate aquí no está puesto entre lo público o lo privado, está puesto entre las buenas y las malas universidades. Y este Gobierno lo que quiere es que haya una garantía de buenas universidades públicas y privadas. El problema es que ustedes y sus socios del Partido Popular lo que hacen es aprobar chiringuitos para expedir títulos y para generar más desigualdad en este país. Por eso no podemos permitirlo. Y de ahí ese nuevo Real Decreto. Y esta propuesta de reforma de la ley tiene que ver precisamente con eso. ¿Qué problema hay en garantizar que haya plazas para prácticas curriculares, tanto de los alumnos de la pública como de la privada? ¿Cuál es el problema? Que no haya un intercambio económico para que unas instituciones garanticen sobre otras prácticas para sus estudiantes. ¿No será mejor que haya práctica para todos los estudiantes de este país? Creo que sí, señorías. Nos acusan ustedes de endogamia. Nosotros, que hemos promovido los concursos universitarios por sorteo en la LOSU. Claro que protegemos a las lenguas, porque hay una cosa que se llaman los derechos lingüísticos. Y las personas que hablan diferentes lenguas al español tienen derechos. Y claro que hay que protegerlas y dignificarlas también en las instituciones universitarias. ¿Y cómo le molesta? Porque siempre hace lo mismo, señor Robles. Le salta siempre el resorte de la igualdad. A ustedes les molestan que hoy en día haya mujeres rectoras. Les molesta también que haya catedráticas, que haya más ingenieras, que se haga investigación con perspectiva de género. Sí, les molesta. Les molesta porque saben que la perspectiva de género es clave en la investigación médica, en el urbanismo, en todos los sectores. Es clave, señorías. Y ustedes están aquí repitiendo una y otra vez lo mismo. Nada más, señor Robles, creo que es evidente. A usted es escucharle los primeros segundos y a uno desconecta por la cantidad de, permítame la expresión, de cuestiones vagas, y voy a utilizar otra palabra, que usted nos dice, que aburren, pero que son bastante peligrosas porque hay quien se las compra. Y aquí estamos nosotros para defender el sistema universitario y un sistema universitario de calidad. Así que nada más. Muchas gracias, señorías, y espero que los grupos políticos apoyen nuestra proposición de ley. Muchísimas gracias. Gracias.
Que no te da la palabra todavía. Tiene la palabra el señor Robles López. Bueno, pues lo que usted acaba de hacer debería de entrar en los manuales de la demagogia. Primero me ataca con un ad hominem de manual. Si usted sabe lo que son las falacias ad hominem, yo he trabajado en la pública, sí. La mayor parte de mis compañeros eran profesoras y defiendo la pública. Quienes no la defienden son ustedes. Porque ustedes creen que defender la educación pública es atacar a la privada. Y mire lo que le voy a decir. Mire lo que le voy a decir. El 47% del personal docente e investigador en 32 universidades públicas, tome nota que luego no se entera de lo que digo. El 47% del personal tiene contratos temporales cuando ustedes en la propia LOSU han puesto un máximo del 40%. Y ustedes con la boquita callada sobre eso. 10 universidades públicas no cumplen con los criterios de investigación que ustedes han fijado en un 5%. 10 públicas. ¿Son chiringuitos también? ¿Son chiringuitos las universidades donde ha estudiado su presidente, que estudió en la privada? Ah, ¿no? Entonces, ¿a qué viene usted aquí haciendo argumentaciones ad hominem contra mí? Y que si nos molesta que haya mujeres, pero bueno, pero usted ¿de qué árbol se ha caído últimamente? ¿Pero cómo nos van a molestar a nosotros semejante barbaridad? ¿Pero qué barbaridad estoy diciendo? Le estoy diciendo que he trabajado 30 años en la pública, que nuestra prioridad efectivamente es la enseñanza pública, pero esa prioridad no pasa por atacar a la privada. Y ustedes atacan a las universidades privadas por una razón muy evidente, y es porque no quieren que absolutamente nadie caiga fuera de ese adoctrinamiento absurdo que ustedes incluyen en todos los temarios, que estamos siempre con la teoría especulativa sobre las causas antrópicas del cambio climático, hasta en la sopa, en primaria, secundaria y bachillerato, cuando es una doctrina especulativa y no una doctrina científica. Y ustedes apelan a la ciencia, cuando no tienen ni la más remota idea de qué es eso, porque la ciencia, así en singular, no existe. En todo caso existirá la República de la Ciencia, pero no la ciencia. Luego con las estupideces de género. Y sin embargo, insisto, esa magnífica universidad que usted tanto defiende pública, no hay ni una entre las 150 mejores. ¿Qué diríamos nosotros si, poniendo la analogía del fútbol, ni el Real Madrid ni el Barcelona estuviesen entre los 150 mejores equipos del mundo? ¿Sería un fracaso de la Real Federación Española de Fútbol? No, pues esto es un fracaso de ustedes y de aquellos que llevan toda la vida gobernando aquí en España. Y me habla usted de los derechos lingüísticos. Mire usted, las lenguas no tienen derechos. Quienes tienen derechos son los estudiantes. Y los estudiantes españoles tienen derecho a estudiar en cualquier sitio de España, porque para eso existe un distrito universitario único. Y tienen derecho a que ustedes no cercenen ese derecho imponiendo la inmersión lingüística. Igual que los investigadores de las universidades tienen derecho a que sus trabajos de investigación tengan una dimensión universal, cosa que no pueden tener si les obligan, como le están obligando, a pergeñarlos en catalán, en euskera o en gallego. El español y el inglés son las lenguas universales y son las lenguas que ustedes persiguen, sobre todo el español. De manera que no me venga con más cuentos y haga el favor de olvidarse. Yo no grito, yo tengo la voz potente. El otro día me llamaban la atención en la comisión y decía que no por mucho gritar se tiene más razón. Bueno, claro que no, yo no tengo la culpa de haber nacido con estas cuerdas vocales, ¿qué le vamos a hacer? Pero mire usted, diciendo majaderías como dice usted en voz pequeñita, tampoco se tiene razón. Esa es la cuestión. Que la cuestión aquí no está en levantar la voz o no levantarla. Aquí la cuestión es que ustedes, y no lo pueden disimular, llevan varios meses atacando a las universidades privadas. Pero ¿a quién se lo quieren ocultar? Si hemos visto al presidente del gobierno decirles chiringuitos, si hemos visto a la ministra de Hacienda decir que van en contra de la clase trabajadora, si ustedes se niegan, y les repito, en España existe el derecho a la libertad de enseñanza y está recogido en la Constitución. Que a ustedes no les gusta con esta deriva bolivariana, sumarita, podemita que me llevan, bueno, pues ya está, modifiquen la Constitución o directamente den un golpe de Estado, pero no nos
den más la vara con estas estupideces, que no hay por dónde cogerlas, y no hagan más ejercicios de demagogia. Usted ha dedicado 30 segundos de un tiempo de 12 minutos, 30 segundos a explicarnos esta infame proposición de ley, que yo espero que PNV y Junts no voten a favor, porque ellos también saben que lo que estoy diciendo tengo razón, y que están ustedes entrometiéndose en las normas autonómicas y están impidiendo el libre desarrollo de la empresa. Con su pan se lo coman, pero déjense de demagogia, hombre. Gracias. La intervención de Vox en el Congreso se centró en rechazar la modificación de dos normas clave, la Ley Orgánica del Sistema Universitario y la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. Según el partido, el nuevo texto limitará la capacidad de las universidades privadas para firmar convenios con empresas u organizaciones privadas que ofrezcan prácticas externas remuneradas a estudiantes de posgrado. Esto, advirtieron, desincentivará a las empresas a colaborar y reducirá las oportunidades formativas, afectando sobre todo a familias de clase media y trabajadora, mientras que las élites con recursos podrán enviar a sus hijos a estudiar al extranjero. Vox denunció que esta iniciativa forma parte de una ofensiva ideológica contra la educación privada, citando declaraciones previas del presidente Sánchez y de la ministra de Hacienda, en las que se calificaba a las universidades privadas de chiringuitos, o contrarias a la clase trabajadora. La formación sostuvo que el gobierno, en lugar de mejorar la universidad pública, afectada por endogamia, ideologización y falta de proyección internacional, busca restringir la libertad de enseñanza y empresa recogida en la Constitución. Sobre la reforma de la Ley de Ciencia, Vox criticó que el cambio de definición de bancos de pruebas hacia un concepto más amplio de espacios de experimentación abre la puerta al clientelismo y a la creación de estructuras ineficaces sin garantías claras de calidad ni criterios de evaluación. El cruce con el PSOE fue intenso. El portavoz socialista defendió que la reforma no enfrenta lo público con lo privado, sino que busca garantizar la calidad en todas las universidades y evitar que se usen prácticas remuneradas para favorecer a un sector sobre otro. También acusó a Vox de desprestigiar la universidad pública y oponerse a políticas de igualdad y derechos lingüísticos. Vox replicó acusando al PSOE de demagogia, de manipular el concepto de igualdad y de imponer ideologías en los temarios académicos. La formación concluyó que la reforma es intervencionista y perjudicial para la libertad educativa, e instó a otros partidos a no respaldarla.